Podemos iniciar. Doctor y compañeros, buenas tardes. El día de hoy voy a tocar el tema que es cesárea. Bien, como definición vamos a ver que la cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión que se realiza en el útero. La tasa de cesárea, en el 2014 se vio que la OMS realizó una revisión sistemática de estudios que estaban disponibles en la bibliografía científica con el objetivo de poder identificar y evaluar de forma crítica las conclusiones de esos estudios en los que se analizaba la asociación entre las tasas de cesárea y los resultados maternos perinatales y neonatales. Entonces, se vio que las cesáreas son eficaces para salvar vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos. También se vio que a partir de esta revisión sistemática, se vio que a medida que las tasas de cesárea aumentaban, hasta un 10 a un 15%, se reducía la mortalidad materna y neonatal. Por encima de este nivel, el aumento de las tasas de cesárea deja de estar asociado a una reducción de la mortalidad. Entonces se vio que actualmente se ve que la tasa de partos por cesárea ha aumentado considerablemente en todo el mundo durante los últimos 50 años, alcanzando en la actualidad cifras de aproximadamente el 30% de los nacimientos en comparación con un 5% que se veía antes, ¿no? En los años 60. También se ha visto que las cesáreas pueden provocar complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes o incluso pueden causar la muerte, especialmente teniendo en cuenta los lugares que carecen de instalaciones o de capacidad para poder realizar cirugías de forma segura y para poder tratar las complicaciones quirúrgicas que podrían venir consecuentemente. Entonces, idealmente, estas cesáreas deben realizarse solo cuando son necesarias por razones médicas. Bien, vamos a hablar de los tipos de cesárea. Vamos a ver que existe una cesárea electiva, que va a ser aquella intervención programada que se realiza antes del inicio del parto en gestantes con patología materno-fetal que contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal. Después vamos a ver la cesárea en curso de parto o de recurso, que esta se va a realizar durante el curso del parto por indicación materna, fetal o puede ser mixta. Dentro de estas incluyen la desproporción pélvico-fetal, el fracaso de inducción, distocia de dilatación o de descenso y el parto estacionario. Seguidamente vamos a ver lo que es la cesárea urgente, que bueno, esta es aquella que se realiza como consecuencia de una patología de la madre o del feto en la que se sospecha un compromiso del bienestar fetal, es decir, una pérdida del bienestar fetal, y esta puede ser anteparto o intraparto y se recomienda la finalización del embarazo en forma rápida. Es importante tener en cuenta que el tiempo seguro entre el diagnóstico y el inicio de este tipo de cesárea no debe superar los 30 minutos y este es un estándar internacional. Seguidamente vamos a ver lo que es la cesárea emergente, que esta se va a indicar en situaciones en las que existe un riesgo vital para la madre o el feto. En casos puede ser de rotura uterina, prolapso de cordón umbilical, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, en placenta previa con hemorragia que compromete el estado hemodinámico de la paciente, y la extracción fetal se tendrá que realizar en menos de 15 minutos. Bien, ahora vamos a hablar de las indicaciones de la cesárea, donde vamos a ver que la indicación vamos a hablar primero de indicaciones de la cesárea electiva, donde vamos a ver que como primera indicación es la presentación de nalgas transversa u oblicua, que en este caso se va a ofrecer la posibilidad de versión cefálica externa a las 36 o 38 semanas, si no existe contraindicación para la misma. Otra indicación es la macrosomía fetal, que se considerará la necesidad de practicar una cesárea electiva cuando el peso fetal estimado sea superior a 5.000 gramos y en pacientes diabéticas tipo 1 cuando sea superior a 4.500 gramos. Seguidamente vamos a ver que también se indica en la cesárea iterativa que van a ser no más de 2 cesáreas previas, ya que va a haber un alto riesgo de rotura uterina y en casos seleccionados, explicando a la paciente los riesgos, se puede optar por un parto vaginal. También se indica en antecedentes de rotura uterina, ya que hay un riesgo de recurrencia y se debe considerar la realización de la cesárea a las 38 semanas de la gestación. En gestantes que van a estar sometidas a cirugía uterina previa con una entrada a la cavidad,
o una miomectomía, también en pacientes que tengan cesárea previa con incisión uterina corporal vertical o clásica, o una histerotomía transversa o ampliada en T, ya que igual va a haber un riesgo de ruptura uterina. En casos de placenta previa, también en casos de basa previa, en los casos en que va a persistir la sospecha de basa previa a las 34 semanas, se debe programar una cesárea electiva entre aproximadamente las 35 y las 37 semanas. También en infecciones maternas, que, como por ejemplo los condilomas acuminados, que afecten extensamente el canal vaginal o el canal de parto, en pacientes que sean VIH positivos o en lesiones activas de herpes genital. También en patología médica materna que desaconseje el parto vaginal, como por ejemplo algún tipo de cardiopatía severa, en pacientes que tengan riesgo de ACVs. También en algunos casos de prematuridad, de crecimiento intrauterino restringido y gestaciones múltiples. Y bueno, en este caso va a depender de las circunstancias individuales de cada caso y se va a actuar según los protocolos específicos de cada uno de estos. Es importante también tener en cuenta en los casos donde haya habido una cesárea anterior y deseo materno de una nueva cesárea, donde en este caso se va a individualizar cada caso y se dará a la paciente toda la información correspondiente, incluyendo el uso de la calculadora para la probabilidad de parto vaginal después de una cesárea anterior. También en la cesárea demanda, donde la paciente por sí sola va a solicitar la realización de una cesárea electiva sin intento de parto vaginal, no presentando ninguna contraindicación clínica para el mismo, ¿no? Para el parto vaginal. Entonces, en estos casos se debe igualmente informar los riesgos maternos y fetales de la intervención, como por ejemplo la infección de la herida quirúrgica, endometritis o implicaciones en las futuras gestaciones. Y bueno, todas estas cesáreas selectivas deberán programarse a partir de la semana 39 de gestación para poder disminuir el riesgo de la morbilidad respiratoria fetal. Seguidamente vamos a ver las indicaciones de cesárea en curso, de parto o de recurso, donde la indicación debe constar claramente en la historia clínica obstétrica y se debe informar a la paciente y firmar el consentimiento informado siempre que sea posible. Y en el momento que se realice la indicación de la cesárea, se informará al anestesiólogo. Entonces, vamos a ver en algunos casos que, por ejemplo, en el primero va a ser el trastorno de la fase latente, donde vamos a ver que la dilatación es de menos de 4 centímetros. En este caso, en el fracaso, va a haber un fracaso de inducción que se va a considerar este fracaso cuando después de las 12 más o menos 3 horas de inducción con oxitocina intravenosa, con una dinámica uterina adecuada, no se hayan alcanzado las condiciones establecidas para un trabajo de parto, es decir, una dilatación de cervix mayor a 4 centímetros. Otra indicación va a ser en los trastornos de la dilatación, que bueno, en este caso van a ser dilataciones que van a estar entre más de 4 centímetros hasta los 10 centímetros, que ya se consideraría la fase activa del parto. Entonces, este va a ser un parto estacionado que se va a considerar que cuando el parto, una vez iniciada la fase activa del parto, con una dilatación de la cervix mayor a 4 centímetros y con una dinámica uterina adecuada presente, no se producen cambios en condiciones obstétricas después de 4 horas en pacientes que son nulíparas y 3 horas en aquellas gestantes que ya hayan tenido uno o más partos por vía vaginal previos. Y por último, vamos a ver los trastornos del periodo expulsivo, que bueno, en este caso van a ser ya una vez alcanzada la dilatación completa, donde vamos a ver la desproporción pélvico-fetal. En este caso, este se diagnosticará cuando en situación de dilatación completa, dinámica activa de parto y pujos activos, el punto guía de la presentación no llega al tercer plano tras un periodo de tiempo que dependerá de la paridad y de la analgesia. Entonces, vamos a ver que sin analgesia epidural va a ser 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas. Y con una analgesia ya epidural se va a ver en 3 horas en multíparas y 4 horas en primíparas. Entonces, en estos casos se procederá según el protocolo específico de la intervención quirúrgica, ¿no?
Bien, ahora vamos a ver las indicaciones de la cesárea urgente o emergente, cesárea urgente y emergente. Entonces vamos a ver que en el momento en el que se realice la indicación de cesárea, se debe informar al anestesiólogo y se avisará al equipo de neonatología, se activará el código de cesárea urgente y las indicaciones más frecuentes van a ser sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal, sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, prolapso de cordón, sospecha de ruptura uterina o inestabilidad hemodinámica materna. Y por último, la indicación de cesárea en situaciones especiales, que en estas van a estar las contraindicaciones relativas de parto vaginal, como por ejemplo la cesárea anterior y periodo entre cesárea y parto en menor a 18 meses, en una cesárea iterativa mayor o igual a 2 cesáreas anteriores. Y bueno, si existe antecedente de distosia de hombros, se conversará con el paciente la vía del parto. Bien, vamos a hablar ahora de la preparación preoperatoria materna, donde vamos a tener lo que es la visita preanestésica y las medidas preoperatorias a la admisión de la paciente. Vamos a ver que las mujeres susceptibles de realización de cesárea electiva deben realizar la visita preoperatoria con el equipo de anestesiología. En caso de que exista una patología materna, esta visita debe realizarse entre las semanas 30 y 34 de gestación. Y en el caso de las pacientes que no presenten ningún tipo de patología, esta visita se realiza entre las 36 y 39 semanas. Entonces, es importante disponer de la analítica realizada en el tercer trimestre, que incluye la hemoglobina basal o el hematocrito, el recuento de plaquetas y pruebas de coagulación. Y bueno, los objetivos de esta visita van a ser identificar los factores de riesgo anestésico, valorar la vía aérea, evaluar el tratamiento habitual, prescribir una adecuada premedicación, informar a la gestante del procedimiento anestésico y cuidados anestésicos peripartos y obtener el consentimiento informado anestésico. Bien, dentro de las medidas preoperatorias a la admisión de la paciente, vamos a tener lo que es primero la monitorización fetal, donde debemos realizar la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal o el registro cardiotocográfico fetal a 20 minutos previa a la entrada al quirófano de la paciente. También comprobar el ayuno de 8 horas, la colocación de la vía venosa periférica y también verificar si existe indicación de reserva de sangre, que bueno, para esto ya hay un anexo donde nos hablan, ¿no? Si es que existen trastornos de algunas enfermedades previas de la madre, trastornos de coagulación. Bien, seguidamente se encuentra lo que es la presentación fetal y la localización placentaria, donde la ecografía se usa la ecografía para poder conocer la estática fetal y la localización placentaria, y esta va a ser recomendable en situaciones especiales, como por ejemplo en placenta previa, en situaciones transversas, en presentación podálica, en gestaciones múltiples y siempre que se considere oportuno. Después vamos a hablar de lo que es la profilaxis antibiótica, que, que reduce significativamente la incidencia de fiebre posoperatoria, endometritis, infección de la herida quirúrgica y la infección de orina. Vamos a ver que el parto por cesárea, especialmente si este es un parto de tipo urgente o en curso de parto, va a incrementar el riesgo de endometritis por 10 veces. Es por ello que se recomienda la profilaxis antibiótica sistémica, ya que esta va a reducir el riesgo de endometritis en aproximadamente un 60 a un 70%. Entonces, se va a realizar sistemáticamente una profilaxis antibiótica endovenosa con una dosis única de cefalosporinas de primera generación. En este caso, la cefazolina se da 2 gramos endovenosos si el peso de la paciente es mayor a 8 kilos, y cefazolina, 1 gramo endovenoso si el peso es menor a 80 kilogramos. Y todo esto se debe dar 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. En caso de una cirugía prolongada mayor de 4 horas o una pérdida hemática mayor a 1.500 mililitros, se debe repetir la dosis de profilaxis antibiótica. Y bueno, en casos especiales, como por ejemplo en caso de profilaxis antibiótica intraparto por una sospecha de estreptococo del grupo B positivo, o de coriomionitis, se recomienda añadir a esto acitromicina 500 miligramos endovenosos, y no será necesaria la administración de cefazolina si la última dosis se ha colocado en las 4 horas previas a la realización de la cesárea.
Seguidamente se tiene que realizar la profilaxis de la broncoaspiración preoperatoria, donde la paciente obstétrica vamos a ver que presenta un riesgo incrementado de broncoaspiración de contenido gástrico, especialmente en casos que la paciente presente una vía aérea difícil que requieran ventilación manual. Entonces, las recomendaciones de ayuno preoperatorio en cesáreas programadas son 2 horas para líquidos claros, 6 horas para sólidos y 8 horas para alimentos grasos. Entonces, como profilaxis farmacológica de la aspiración ácida, se debe administrar de forma combinada un antagonista de receptores H2, que puede ser la ranitidina 50 miligramos intravenosos, 1 hora antes de la intervención, y antiácidos no particulados, como el citrato sódico, 30 mililitros oral, justo antes de iniciar la intervención. Vamos a ver que el citrato sódico va a aumentar el pH del estómago inmediatamente y durante aproximadamente 1 hora, mientras que los antagonistas de la H2 como la ranitidina requieren aproximadamente de 30 a 40 minutos para que estos puedan ser efectivos. Seguidamente se tiene que pasar a lo que es el rasurado de la zona de incisión quirúrgica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la preparación quirúrgica materna, donde se ve lo que es el sondaje vesical, pero el sondaje vesical, debido a que no existe una evidencia suficientemente fuerte que justifique el uso sistemático de este en todas las cesáreas y que se ha comprobado que puede aumentar el riesgo de infección urinaria posoperatoria y también la incomodidad materna, la tendencia actual es minimizar su uso a casos específicos con altos riesgos de lesión vesical o de hemorragia posparto. En la mayoría de centros no se realiza el sondaje sistemático a pacientes que tengan un bajo riesgo, y en aquellas en que se decide realizar este sondaje permanente, se intenta reducir al máximo el tiempo hasta su retirada, teniendo en cuenta un correcto manejo del dolor y favoreciendo la movilización precoz de la paciente. También es importante tener en cuenta la profilaxis de la hipotensión materna. Para esto es importante la posición materna, donde la paciente deberá permanecer durante la preparación para la intervención quirúrgica en decúbito supino con una inclinación lateral de 15 grados para poder reducir la compresión de la vena cava y de esta manera reducir la hipotensión materna. También el fluid loading, que puede optarse por una cocarga de coloides durante la punción neuroaxial, y se deben usar soluciones sin glucosa para poder prevenir la hipoglicemia fetal. También se pueden utilizar vasopresores que se administrarán de forma profiláctica y titulada, sobre todo la infusión de fenilefrina entre 0,24 y 0,71 microgramos kilo por minuto en el momento de la punción neuroaxial. Hay que tener en cuenta que en pacientes que presentan preeclampsia se deberá administrar con mucha precaución, ya que este puede producir una elevación de la presión arterial y asimismo puede disminuir el gasto cardíaco, por lo que se desaconseja su uso de utilización profiláctica en pacientes que también tengan insuficiencia cardíaca. Y bueno, también la desinfección cutánea. Para esto se utiliza la clorexidina, evitando el exceso de la aplicación de este producto y dejándolo secar al aire antes de la cobertura quirúrgica. Y por último, vamos a ver el listado de la verificación quirúrgica, que bueno, es un listado que bueno, va a tener en cuenta, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado, todo lo que les he mencionado. Por ejemplo, la confirmación del paciente, confirmación del ayuno, de los consentimientos, comprobación de alergias, ya antes de la inducción de la anestesia, la identificación del procedimiento, comprobación de la presentación fetal, la profilaxis antibiótica, ya antes de la incisión cutánea, la verificación de los profesionales, la identificación del paciente, tener en cuenta los pasos, el anestesiólogo, los pasos críticos, la enfermera, el material, el instrumental, y ya antes de que el paciente salga del quirófano, el recuento de gasas, pulseras que identifiquen a la madre y al recién nacido, y bueno, todos esos parámetros que son importantes tener en cuenta. Bien, bueno, ahora vamos a hablar ya de la técnica quirúrgica, donde vamos a empezar hablando del paso número 1, que es la apertura de la pared abdominal, donde primero vamos a ver la incisión de la piel. Para esto, como podemos ver en la imagen, vamos a ver que existen 3 tipos de cortes. La primera es la incisión de la piel transversa, tipo
Panestiel, que va a ser la que se recomienda y la que es más usada. Es ligeramente curva, de 2 a 3 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Y bueno, esta va a estar con la parte media de la incisión dentro del área recortada del vello púbico. Esta, como ya lo mencioné, va a ser la incisión de elección por sus excelentes resultados estéticos, menor dolor posoperatorio y menor tasa de dehiscencias y hernias de pared. La siguiente incisión va a ser la incisión del tipo eh, Joel Cohen, que esta va a ser recta, como podemos ver en la imagen, y es 3 centímetros por debajo de la línea que une las espinas ilíacas anterosuperiores y es ligeramente más cefálica que la incisión de Panesti. Y bueno, por último vamos a tener lo que es la incisión vertical, que bueno, en comparación como que es la que podemos ver aquí, que en comparación con las incisiones transversales, una incisión vertical en la línea media generalmente va a permitir una entrada abdominal más rápida, provoca menos sangrado y lesiones nerviosas superficiales y puede extender fácilmente en dirección cefálica si se requiere más espacio para el acceso y también se puede considerar en algunas situaciones de urgencia, como por ejemplo la hemorragia intraabdominal masiva en casos de necesidad de explorar el abdomen superior, en un útero polimiomatoso, en trastornos de coagulación con alto riesgo de sangrado o alto riesgo de histerectomía posparto. Bien, el tamaño de la incisión abdominal debe ser adecuado para una fácil extracción fetal. Mientras no existan ensayos sobre el aspecto de esta técnica, se puede considerar que unos 15 centímetros de longitud es probablemente la longitud mínima que permite un parto atraumático para fetos a término. Seguidamente viene la disección de los diferentes planos, el plano subcutáneo, que adentro de este está la apertura del tejido subcutáneo que se realizará mediante disección Roma, es decir, con los dedos y se asocia a menor tiempo operatorio y menor posibilidad de dañar vasos. Seguidamente la aponeurosis, que va a ser una incisión transversa de la fascia en la zona media con bisturí, este puede ser frío o eléctrico, y una ampliación lateral en dirección cefálica. Seguidamente la disección de los músculos rectos, donde en cesáreas electivas se realizará la disección del plano muscular subaponeurótico partiendo de la línea media y teniendo especial cuidado con la hemostasia de los vasos perforantes. Por lo tanto, en pacientes que no van a tener cesárea previa, se realiza la separación manual de los músculos rectos en sentido vertical hasta identificar el peritoneo. Y por último, dentro de la apertura de la pared abdominal va a estar la apertura del peritoneo, que también se realiza digitalmente de forma preferente para minimizar el riesgo de la lesión. Si existen o se sospechan de adherencias entre la pared abdominal anterior y el útero, se prefiere realizar una apertura digital del peritoneo lo más cerca posible del abdomen superior. Bien, después vamos a ver lo que es la histerectomía, ya al llegar a la apertura del peritoneo, donde vamos a ver que aquí se pueden hacer dos tipos de incisiones, que puede ser la transversal o la vertical. El tipo de incisión va a depender de varios factores, incluyendo la posición y tamaño fetal, la localización de la placenta, la presencia de miomas y el desarrollo del segmento uterino, donde vamos a ver que la principal consideración es que la incisión debe ser lo suficientemente grande como para permitir una extracción fetal atraumática. Entonces vamos a ver que la primera incisión va a ser la incisión segmentaria transversal baja, que va a ser la de elección, donde vamos a ver que la incisión miometral se realiza con un bisturí frío a lo largo del segmento uterino, en la zona medial y posteriormente se amplía lateralmente de manera digital con orientación transversa y alciforme para poder evitar la lesión de los vasos uterinos. Esta resulta más rápida y tiene menor riesgo de trauma para el feto y reduce la pérdida sanguínea y la extensión de la incisión. Y bueno, después vamos a ver la incisión corporal vertical o la clásica, donde vamos a ver que dentro de esta vertical va a haber dos tipos de incisiones verticales. La incisión vertical baja, que se realiza a nivel del segmento uterino. La mayor desventaja de esta va a ser la posibilidad de extensión cefálica hacia el fondo uterino o caudalmente hacia la vejiga, cervix o la vagina.
y la incisión vertical clásica, que esta se va a realizar a nivel del cuerpo uterino del fundus y se va a asociar con mayor frecuencia a ruptura uterina comparado con la incisión vertical baja o la incisión vertical o la incisión transversa baja. Y bueno, esta también se asocia con mayor tasa de morbilidad materna, mayor riesgo de sangrado y de infección. Esta incisión, que al parecer pues no es muy recomendable, se tiene consideraciones generales en las que puede ser útil realizar este tipo de incisión, como por ejemplo en un parto de término menor a 26 semanas, sin estar formado el segmento uterino inferior, en una situación transversa con un dorso fetal inferior, sin segmento uterino inferior formado, en adherencias importantes en el segmento uterino inferior. Seguidamente, después de la histerectomía, viene la que es la extracción fetal, donde vamos a ver que, bueno, en este caso van a haber dos tipos de presentaciones. La presentación fetal cefálica, donde vamos a ver que el primer cirujano procede a la introducción de su mano en la cavidad uterina para elevar y flexionar la cabeza fetal hasta la zona donde se realizó la histerectomía. Y posteriormente, el cirujano ayudante procede a realizar una presión fúndica transabdominal una vez se ha producido el expulsivo de la cabeza fetal. Una vez que ya se ha realizado la expulsión de la cabeza fetal, se procede a la extracción del hombro anterior y luego posterior y finalmente el cuerpo fetal. Y bueno, en la presentación fetal podálica se debe realizar lo que primero es la desimpactación de las nalgas en caso de una presentación baja, una tracción inguinal hasta el expulsivo de la presentación y una liberación del asa del cordón umbilical antes de proceder a las siguientes maniobras, como por ejemplo la maniobra de Rojas, que va a haber una rotación del cuerpo fetal a 180 grados hacia un lado y luego hacia el otro para conseguir un desprendimiento de ambos hombros. Eh, Bien, seguidamente viene el alumbramiento, que bueno, en este caso vamos a ver, idealmente se realiza un alumbramiento dirigido mediante la administración de oxitocina, según el protocolo habitual, y la tracción mantenida suave del cordón y la presión en el fondo uterino. En este caso no se recomienda el alumbramiento manual, pues esta maniobra podría incrementar el riesgo de endometritis y también una pérdida hemática postcesárea con un mayor descenso de la hemoglobina posoperatoria y también una mayor estancia hospitalaria. Una vez ya que se haya extraído la placenta, se realiza una revisión manual de la cavidad endouterina con una gasa desplegada, con todo esto con el fin de poder reducir el riesgo de la retención de membranas o de placenta y favorecer la contracción uterina. Y bueno, seguidamente viene lo que es la histerorrafia, que bueno, este va a ser el cierre del útero que se realiza en monocapa se recomienda con una sutura reabsorbible circular sintética multifilamentosa. La sutura se inicia colocando un punto suelto en cada ángulo lateral de la incisión y posteriormente se realiza una sutura continua de manera preferente. Otras opciones serían una única sutura continua o dos suturas semicontinuas. Y bueno, la reparación in situ de la histerorrafia, que es la técnica de elección, ya que esta va a presentar menores tasas de endometritis y mayor rapidez en la restauración de la función intestinal. En caso de que haya un importante sangrado intraquirúrgico, se debe valorar la exteriorización del útero, puesto que esta maniobra nos va a ofrecer una menor pérdida hemática con un menor descenso de la hemoglobina. Entonces, una vez realizada la histerorrafia, se debe realizar una revisión cuidadosa de la hemostasia, así como un recuento de todas las gasas. Y por último, lo que es el cierre, que bueno, igualmente se empieza con el cierre del peritoneo. En el cierre del peritoneo no se recomienda suturar ni el peritoneo visceral ni el parietal. De esta manera vamos a reducir el tiempo operatorio, la morbilidad materna y también va a disminuir la necesidad de analgesia preoperatoria, perdón, posoperatoria. Y bueno, los músculos rectos, que en este caso la aproximación quirúrgica de estos músculos rectos no se recomienda ya que puede aumentar el dolor posoperatorio. Seguidamente el cierre de la fascia, que se realizará con una sutura continua reabsorbible, triangular sintética multifilamentosa, con una separación entre los puntos de aproximadamente 1 centímetro y abordando a 0,5 centímetros de tejido en cada lado.
Y en este caso no se recomienda cruzar los puntos en la sutura continua de la fascia, ya que podría aumentar la isquemia del tejido sin proporcionar ningún tipo de beneficio ni a corto ni a largo plazo. Seguidamente viene el cierre de la piel, que esta se realiza con una sutura intradérmica, de preferencia con una sutura reabsorbible, ya que va a presentar menor riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica respecto al cierre con grapas, por lo que esta va a ser la técnica de elección. Y por último, los apósitos en la herida quirúrgica, que se realizará un apósito no compresivo que se mantendrá durante 24 horas si no hay incidencias, y su uso ha demostrado la disminución de la infección de la herida quirúrgica sin otros beneficios añadidos. Les voy a presentar un video en el cual vamos a ver todos los procedimientos que acabo de mencionar. Bien, como podemos observar, empiezan, ¿no?, haciendo una incisión transversal en el abdomen. Seguidamente, después de la incisión transversal que realizan, van a empezar a la disección por los diferentes planos, ¿no? Primero van a empezar por el plano subcutáneo. Esta incisión es de aproximadamente 15 centímetros. Seguidamente viene la disección del siguiente plano de la aponeurosis hasta poder llegar a los músculos rectos, donde vamos a ver que se empieza a realizar una separación manual de, de estos músculos, ¿no? De los músculos rectos hasta identificar lo que es el peritoneo. Como podemos ver, ya se empieza a hacer una separación manual de los músculos rectos, todo esto en sentido vertical hasta identificar el peritoneo. Ya al aperturar el peritoneo, vamos a ver que ya se va a realizar lo que es la histerectomía, donde se va a realizar una incisión transversal, ¿no? Como podemos observar, con un bisturí frío a lo largo del segmento uterino, en la zona medial, y posteriormente, como estamos observando, se empieza a ampliar lateralmente de manera digital, o también puede ser con tijeras con orientación transversa para evitar la lesión de los vasos uterinos. Y por último, ya se realiza lo que es la extracción fetal. Como podemos ver, el primer cirujano procede a la introducción de su mano en la cavidad uterina para poder elevar y flexionar la cabeza fetal hasta la zona donde se ha realizado la histerectomía, y seguidamente el cirujano ayudante, como podemos ver, procede a realizar una presión en la zona púndica transabdominal, una vez, y todo esto para que se produzca, ¿no?, el expulsivo de la cabeza fetal. Una vez que ya se produce este expulsivo de la cabeza fetal, se procede a lo que es la extracción del hombro anterior y luego posterior, como hemos podido ver, y finalmente de todo el cuerpo fetal.
Bien, seguidamente voy a hablar de la técnica de Pelosi, que es una técnica también que es bastante usada. Y bueno, la mayoría, algunos cirujanos optan por esta técnica ya que presenta un menor tiempo operatorio y también es recomendada por la OMS. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, en esta imagen, vamos a observar, ¿no?, cómo se realiza la incisión abdominal. Primero se realiza una incisión suprapúbica transversal, baja en la piel con un bisturí, y el tejido subcutáneo y la fascia del recto se inciden transversalmente con un bisturí de electrocauterio. El tejido subcutáneo no se elimina de la fascia más de lo necesario para poder exponer los bordes cortados de la fascia. En la imagen B podemos ver que la línea alba se expone tirando hacia arriba del borde superior de la incisión abdominal y vamos a ver que la disección tradicional de los aspectos superior e inferior de esta fascia, de los músculos rectos y piramidales, no se realiza de manera rutinaria. En la imagen C vamos a ver que para poder exponer el peritoneo, los músculos rectos se van a separar de la línea media mediante una disección digital vertical. En la imagen D ya vamos a poder ver que el peritoneo se abre por perforación del dedo. En la imagen E podemos ver la abertura peritoneal, luego esta abertura peritoneal se extiende digitalmente mediante una tracción vertical y lateral. Y cuando el peritoneo ya no se puede perforar o estirar digitalmente, se puede usar un bisturí o incluso se pueden usar tijeras. Y por último, en la imagen F, podemos ver que se estira transversalmente todo el grosor de la incisión abdominal con los dedos del cirujano. En la siguiente imagen vamos a ver la colocación del separador abdominal autorretenido, donde vamos a ver que a la izquierda vamos a ver el transportador y a la derecha el separador elástico, como podemos ver acá, el transportador y el separador elástico, donde vamos a ver que en la imagen B vamos a ver que el anillo interior se aprieta cefálicamente en la cavidad peritoneal. En la imagen C podemos ver que el anillo interior se abre contra el peritoneo parietal y se realiza una verificación digital para poder garantizar que no quede tejido atrapado entre el anillo interior y la pared abdominal. Seguidamente, el manguito de plástico se pone en tensión. En la imagen D vamos a ver que el anillo exterior se enrolla en el manguito de plástico hasta que el anillo se invierte por completo. Ya en la imagen E se puede observar el resultado que va a ser la creación de un área de retracción atraumática circular y autorretenida. Y ya en la imagen F se realiza una pequeña incisión transversal con el bisturí, aproximadamente de 1 centímetro por encima del pliegue peritoneal, y se evita la creación de un colgajo vesical tradicional. Bien, aquí ya podemos ver el parto y la histerectomía, donde vamos a ver que se realiza una extensión vertical digital de la incisión de la histerectomía, y la extensión vertical puede ser más eficiente que la extensión transversa tradicional. Bueno, en imagen B ya podemos ver la cabeza fetal que va a salir con el apoyo de la mano del cirujano. En la imagen C podemos ver que cuando la extracción de la cabeza no se puede realizar con una mano asistida por la presión uterina concomitante, se puede emplear la ventosa blanda, que es esto que estoy señalando con el cursor. Seguidamente vamos a ver en la imagen D que vamos a ver que el parto de nalgas se logra mediante maniobras de extracción estándar. Y en la imagen E, después de la separación espontánea, la placenta se extrae mediante la presión en el fondo del útero y una ligera tracción del cordón. Y en la imagen F ya podemos ver que la histerectomía se repara in situ usando un cierre de una sola capa o exteriorizando el útero y usando un cierre de doble capa. Y ya por último, en esta imagen podemos observar ya el cierre, donde vamos a ver en la imagen A, se puede ver la exteriorización del útero a través de la incisión abdominal, que esta se logra ya fácilmente. En la imagen B,
que podemos ver que después de completar el cierre de la histerectomía se retira el retractor de autorretención. En la imagen C ya el peritoneo visceral y parietal no se encuentran cerrados. En la imagen D, donde podemos observar que aquí no se debe realizar la aproximación de sutura de los músculos rectos, y vamos a ver que la fascia se cierra de forma continua, sin bloqueo, con suturas de absorción retardadas que tienen que ser colocadas al menos a 1 centímetro del borde de la herida de la fascia, como podemos ver con estas flechas que nos están señalando. Y bueno, y por último, en la imagen E ya podemos ver el tejido subcutáneo, que este no se cierra, excepto cuando esta capa tiene un grosor mayor de 2 centímetros. La piel se cierra con suturas subcuticulares, o también puede ser cerradas, como en la imagen F, con grapas metálicas. Bien, en esta tabla yo la saqué de, de un estudio que se realizó en un hospital donde comparaban, ¿no? La técnica quirúrgica clásica con la técnica de Pelosi, donde se vio, ¿no?, que los tiempos operatorios eran más rápidos en la técnica de Pelosi en comparación con la clásica, igual que el inicio de la ingesta de alimentos en horas era más rápida cuando se realizaba la técnica de Pelosi, y la estadía hospitalaria era también menor en la, en la técnica de Pelosi, y también la deficiencia de hemoglobina pre y postquirúrgica era menor con la técnica de Pelosi. Entonces, por eso es que la OMS recomienda esta técnica. Bien, por último vamos a ver la medicación posoperatoria, donde vamos a ver la profilaxis tromboembólica, que bueno, vamos a ver que el riesgo de trombosis posparto de la cesárea electiva es por lo menos el doble que la del parto vaginal. Y también podemos ver que la cesárea urgente o en curso de parto presenta el doble de riesgo trombótico que una cesárea electiva. Por todo esto, es recomendable una profilaxis con heparinas de bajo peso molecular a todas las pacientes a las que se le practique una cesárea urgente o en curso de parto durante todo el ingreso hospitalario, y mantener hasta 10 días por posparto. Y en casos de cesárea electiva, la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular va a estar indicada si se presentan más de 2 factores de riesgo trombótico durante por lo menos 10 días. Seguidamente vamos a hablar del tratamiento analgésico posoperatorio, que este va a depender de la administración de mórficos en la vía espinal, y se va a prescribir el protocolo anestésico posoperatorio de acuerdo a la administración de mórficos, ¿no?, por la vía espinal. Entonces vamos a ver que en pacientes que con administración de cloruro mórfico por vía subaracnoidea, epidural o endovenosa, o metadona por vía epidural, se deben recomendar lo que es el paracetamol, el ondansetron, 4 miligramos intravenoso, y también un protector gástrico que vendría a ser el omeprazol, 20 miligramos eh, intravenoso, perdón, vía oral. Y en pacientes que no han presentado una administración sin administración de cloruro mórfico, se les recomienda metadona, 4 miligramos vía subcutánea, cada 8 horas. Todo esto que puede estar alternado con AINES pautados, como el dexketoprofeno, 50 miligramos intravenoso, analgesia de rescate, que puede ser también el paracetamol, 1 gramo cada 8 horas intravenoso, el ondansetron, 4 miligramos intravenoso, en este caso solo si la paciente presenta náuseas o vómitos, y bueno, igual la protección gástrica con el omeprazol de 20 miligramos vía oral. Bien, y bueno, por último, los cuidados maternos en el posoperatorio inmediato, donde una vez que ya está finalizada la cirugía, la paciente pasa aproximadamente al cuarto de recuperación, donde se continúa la monitorización continua del electrocardiograma, la saturación, la frecuencia respiratoria, la presión arterial cada 5 minutos durante 1 a 2 horas.
La valoración posoperatoria debe ser documentada cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos durante las horas posteriores en una gráfica adecuada. El objetivo de esta monitorización va a ser la detección temprana de signos y síntomas de alarma de posibles complicaciones inmediatas tras la cesárea, también alteraciones hemodinámicas, teniendo en cuenta la taquicardia, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, también la hipotensión arterial, requerimiento de drogas vasoactivas de forma continuada, también tener en cuenta la alteración cutánea, si es que hay palidez mucocutánea, sudoración, alteración renal, oliguria o anuria, también el dolor no controlado con analgesia pautada, la hipotensión secundaria o la hipotensión secundaria a la anestesia, ¿no? Como podemos ver en este cuadro, podemos ver los criterios de alarma en el posoperatorio inmediato. Entonces, los objetivos es poder prevenir cualquier tipo de complicación. Y bueno, el cuidado posoperatorio en la sala de hospitalización, que bueno, ya en este caso es la retirada rápida de infusión intravenosa eh, de 2 a 4 horas del goteo de oxitocina, el retiro precoz del sondaje vesical a las 3 a 6 horas, si es que hay una adecuada movilización y control del dolor. También esto va a aumentar el confort materno, aunque requiere una mayor atención de los equipos para poder diagnosticar la retención aguda de orina y el control de la micción espontánea. También es importante el inicio de la movilización lo más precozmente posible, un inicio rápido de la alimentación, donde se recomienda iniciar una ingesta hídrica a las 2 a 4 horas posoperatorias, ya que va a aumentar la satisfacción materna y progresar la ingesta en función a lo que va a tolerar el paciente. También el control constante cada 12 horas por cada turno, salvo que la paciente presente algún síntoma como sangrado o lipotimia, que obligue a una monitorización más frecuente. Analgesia según las órdenes médicas, ya que se debe ofrecer un tratamiento que sea pautado del dolor durante las primeras 24 a 48 horas. Posteriormente, la analgesia será ya a demanda de la paciente. Respecto a la herida quirúrgica, se debe mantener el apósito durante 24 horas y realizar la cura diaria de la herida y evaluar diariamente el sangrado, el aumento del dolor y posibles signos inflamatorios o de dehiscencia de la herida. Bueno, eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Felicitar a la doctora. Un poco amplio, ¿cierto? Pero hay muchas, muchas cosas a veces que hay que detallar. Sin embargo, dentro de lo que es la cesárea, es un procedimiento quirúrgico antiguo, muy, muy antiguo. Data aún de, en este caso, el Imperio Romano, ¿no? Donde cada vez fue, en este caso, más exitosa el afán de obtener un recién nacido vivo y pues el desenlace de obtener, en este caso, una madre con vida. Pues recordemos que al inicio, pues no era así. El fin de un procedimiento quirúrgico, o vale decir la cesárea, es obtener, en este caso, un recién nacido vivo y pues evitar que esté expuesto a factores que pongan en riesgo, infecciones o la propia alteración del bienestar fetal que vayan a comprometer la vida del feto. Esto a fin de evitar desenlaces no deseados, ¿no? Muy bien. Por favor, proyectemos su diapositiva. Proyectelo. Proyecte su diapositiva, doctor Andrea. Bien, doctor.
Muy bien, muy bien. Entonces, la siguiente. El- la tasa de cesáreas se ha ido incrementando considerablemente, esto no respetando las indicaciones relativas y absolutas. Dentro de las indicaciones relativas y absolutas es importante saberlas. Sí, les voy a mandar un cuadrito al grupo, sí, un cuadrito al grupo, donde tenemos en las partes los criterios absolutos o indicaciones absolutas están la cesárea previa, presentación pelviana, sufrimiento fetal, un RCIU, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa. En las relativas está la desproporción cefalopélvica, enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura uterina, embarazo posttérmino, embarazo múltiple, distosia dinámica. Vale decir, esas indicaciones no se respetan, por esta misma razón que incluso que hablabas en las diapositivas de las cesáreas selectivas, donde la paciente decide culminar su gestación por vía alta. Y esto lleva a que la tasa y el índice de cesáreas incremente. Es más, el antecedente de ser cesárea anterior, una vez o una cesárea iterativa, que también incrementa la estadística. Siguiente. La electiva, como bien lo he mencionado, es un procedimiento quirúrgico elegido, para la redundancia, antes del inicio del trabajo de parto, ¿no es cierto? Sí, una cesárea de urgencia es en la cual debemos actuar inmediatamente, donde no debemos pasar el tiempo de los 30 minutos por el riesgo de, en este caso, compromiso de alteración fetal. ¿Sí? Y la de una de emergencia es donde la extracción debe ser más rápida. Toda la extracción fetal debe, en este caso, ser menos de 15 minutos. O sea, la diferencia entre urgente y emergente. Si es una emergencia, ¿no es cierto? Si es urgencia, en este caso, nos puede dar tiempo a decidir y actuar, más una emergencia, no. Es donde nos dice, pues sacamos el bebito, se compromete. Siguiente. Dentro de las indicaciones que está acá, indicaciones de cesárea electiva, o vale decir si nosotros podemos ponerlas como relativas y las absolutas, ya básicamente estas se dan a la posición fetal, tamaño fetal, vicios que puede haber a nivel uterino y demás. Ese cuadrito les voy a pasar. Es más, ahorita lo estoy mandando al WhatsApp de Zoraida para que lo empiece a compartir. Ya eso sí es pregunta de examen, doctores. Indicaciones relativas y absolutas para el cesárea. ¿Ya? Entonces, esto hay que respetar. Eso debemos tener memorizado. ¿Cuáles son las indicaciones, en este caso, relativas y absolutas para culminar una gestación por vía alta? Muy bien. Siguiente, por favor. Importante es indicar de que el fin de culminar una gestación por vía alta básicamente es evitar que el feto altere su bienestar, básicamente, o tenga ya el bienestar fetal alterado y pues en este caso quitemos ese estrés al feto. Eso tiene por fin. Sabemos que la posición en este caso indicada es tener a la paciente de cúbito supino, ¿no es cierto? Y mientras no iniciemos la terapia o no iniciemos la cirugía, en decúbito lateral izquierdo. Indicaciones, en este caso, como lo mencioné, es que la paciente respete lo que es el criterio del periodo intergenésico. Se decía hasta hace un tiempo, hasta hace no muy mucho, 2017, 18, de que todo paciente que tenga una cesárea previa, el periodo intergenésico adecuado de un embarazo a otro era de 2 años, pues eso ha cambiado. El periodo intergenésico es de 18 meses, un año y medio. O sea, si una paciente cesárea anterior se volvió a embarazar en este caso después de los 18 meses, el problema le podemos dar chance de parto vaginal siempre y cuando cumpla criterios de que tenemos un feto no muy grande, una pelvis útil. Sin embargo, si se embaraza antes de los 18 meses, pues la consideración es cesárea. ¿Y esto por qué? Por el criterio del tiempo de cicatrización del herido operatorio. Muy bien, siguiente. Dentro de la preparación preoperatoria solicitamos, como sabemos, todo el perfil serológico encargado de descartar anemia, plaquetopenia, la tipificación sanguínea, que es importante, ¿sí? No se olviden. El riesgo quirúrgico se basa en ello, en valorar, en este caso, la hemoglobina y elementos formes, básicamente plaquetas, perfil de coagulación, y de ser el caso, pedir un perfil hepático si tuviéramos una paciente con riesgo de estado hipertensivo. Siguiente.
Dentro de lo que es la profilaxis antibiótica está muy bien, hay consensos, hay metaanálisis que pues definen que la antibioticoterapia, o sea, la profilaxis antibiótica, debe ser administrada por lo menos 30 minutos antes de la cirugía, que esto nos ayuda o nos garantiza el menor riesgo de infecciones de herida operatoria. Y esto va muy, muy reglado al antecedente de, en este caso, sufrimiento fetal, o vale decir trabajos de partos prolongados, o ruptura prolongada de membranas y demás. Y hay que tener en cuenta eso. Dentro de lo que es el sondaje o la evacuación vesical, existen dos escuelas. Puede ser una de colocar una sonda vesical permanente durante todo el procedimiento quirúrgico y la otra de solo usar una sonda evacuatoria, vale decir, solo colocar la sonda, evacuar la vejiga para poder, en este caso, evitar lesión vesical durante el acto quirúrgico. La desinfección cutánea tiene por fin, en este caso, matar o disminuir el número de cantidad de bacterias en la flora microbiana normal. Dentro de ello, una solución permitida y aprobada es la clorhexidina, ¿no? Sí, sí, que es la solución al 2% que tiene muy, muy buena respuesta, la clorhexidina al 2%, que tiene una muy buena respuesta en el manejo profiláctico, en el manejo de asepsia y antisepsia del paciente. Y el listado de verificación quirúrgica, que es importante, que verifica si la paciente recibió antibióticos, el personal que en este caso participa en la cirugía, bueno, y sobre todo detalla si la paciente pues usa antibiótico-terapia, factores de riesgo si hubiese riesgo de sangrado, o en su defecto hasta el tiempo operatorio. Muy bien, siguiente. Se refiere al tiempo operatorio estimado. Las incisiones existen, en este caso, la incisión de Joel Cohen y Fan Steel en Maillard. Maillard es una incisión más alta que ya no se usa. Y la incisión vertical. En pocas palabras, las más usadas son Fan Steel y la mediana infraumbilical. Las diferencias, las diferencias básicamente están en cuanto al abordaje. La incisión vertical es una incisión que pues vamos en dirección a la línea alba y por ende tenemos menos estructuras anatómicas que atravesar. Básicamente ahí está el conjunto de los ligamentos, ¿no es cierto?, que envuelven al ligamento, que envuelven a los músculos rectos anteriores. Esta incisión se usa en casos de preeclampsia o en casos de hemorragia masiva, como mencionaba la doctora, en ruptura hepática, para hacer una exploración de otros órganos. ¿Sí? Ese es el fin, básicamente, en la incisión mediana infraumbilical en casos de preeclampsias severas, preeclampsias con criterios de severidad. Más la incisión más utilizada es la incisión de Fan Steel, que está a 2 centímetros sobre el borde suprapúbico. Los planos para apertura de piel son, en este caso, tejido celular subcutáneo, aponeurosis músculo y apertura peritoneal, que es lo que vamos a ver siguiente. La histerotomía o la incisión del segmento uterino, vale decir, se da en la parte baja entre la unión entre el cuello y cuerpo uterino, que recibe el nombre de segmento, ¿no es cierto?, segmento uterino. Esta zona es la que más se adelgaza y es la zona donde debemos hacer la incisión para, en este caso, la extracción fetal. Puede ser una incisión vertical también baja o clásica. Las verticales, generalmente, o las histerotomías verticales se da cuando no logramos extraer fácilmente el feto. ¿Sí? Cuando no logramos extraer fácilmente el feto. O en su defecto, cuando vemos de que pues el feto es muy grande, nos dificulta en extraerlo. Pero el problema de tener este tipo de incisiones corporales o verticales, es que tú ya estás condenando a esa paciente a otra cesárea, pues lo más probable es que esa cicatriz no tolere un segundo parto, y menos por vía alta. O sea, me refiero, menos por vía baja, perdón, me refiero a que hay un alto riesgo de ruptura uterina. La presentación cefálica, fetal cefálica, en este caso en cuanto a la extracción fetal. Como muestra en los gráficos, es importante introducir la mano y palanquear la cabeza hacia arriba para que, bueno, posiblemente el ayudante presione el fondo uterino y podamos extraer el feto. ¿Sí? Posteriormente hablamos de la oxitocina para el alumbramiento
Y en el alumbramiento, el fin es que la oxitocina se contraiga previamente, haga un buen vuelo a su vía pinar y nos facilite la extracción placentaria. En cuanto a la histerografía, dos cosas bien claras. Hay escuelas que reparan las tres capas uterinas en un solo plano, o sea, serosa, músculo y endometrio, o incluso hay escuelas que reparan cada plano por separado. Lo correcto y lo aprobado ahora recientemente nuevamente por la OMS es que suturemos en dos planos. Esto a fin de evitar un ixmocele. ¿Qué es un ixmocele? Es cuando la cicatriz uterina queda tan delgada que por ecografía ves una desviación o un embudo hacia la cicatriz y eso predispone a altos embarazos ectópicos cervicales o de cicatriz. Mucho, mucho cuidado. El cierre, bueno, si vamos de dentro afuera, podemos hacer un cierre peritoneal primario, músculos, en este caso fascia, cierre de piel y apósitos compresivos. Sin embargo, hay escuelas que no peritonizan, o sea, indican que no peritonizan. Sin embargo, siguen estudios, no es que sea un consenso y digan no peritonicen todos, sino han visto de que en algunos pacientes que no se realizan peritonización quirúrgica, pues no tienen ningún problema de cicatrización. Pues más otro grupo se asoció al síndrome de herencial, donde todo se pega, pues, ¿no? Entonces, esto todavía está en definir. Siguiente. Cuando vemos las técnicas, tenemos la de técnica Joel Cohen, la técnica de Pelosi y la técnica de Kerr. La de Kerr es la que usamos generalmente. Siguiente. La técnica de Kerr básicamente lo que hace es la apertura. A ver, siguiente. Había un cuadrito bien bonito que vi. Siguiente, siguiente, siguiente. No, retroceda, por favor. Retroceda, retroceda, retroceda. Una más. Baje. Siguiente, siguiente. Muy bien. Básicamente, anterior, el anterior. Básicamente en la cesárea lo que hacemos es una incisión transversal sobre los 2 centímetros del borde suprapúbico y aperturar la pared abdominal. Aquí hacemos una apertura en piel y tejido celular subcutáneo. Aquí, en este caso, se hace hemostasia de la zona disecada y podemos usar un separador anatómico o también llamado Alexis. Generalmente no lo usamos. La tarea de este es rechazar las heces intestinales, permitir visualizar bien el órgano, operar y demás. Es la técnica, lo que se tiene que respetar, que es el orden: piel, tejido celular subcutáneo, en este caso músculo, poneurosis y cabiote, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿ya? ¿Sí? Dentro de lo que son las técnicas de Pelos y Joel Cohen, perdón, dentro de ellos son sus tiempos, no respetan el orden de ir disecando plano por plano, sino en un solo, en un solo punto de disección. Ese es el problema. Y este está muy asociado con síndromes adherenciales severos. Siguiente. Lo importante dentro de lo que es la extracción fetal es el palanqueo, ¿no? Como pueden ver aquí, la mano debajo de la cabeza fetal, palanquear para el expulsivo. Eso es importante. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. La profilaxis trombolítica y antibiótica, este, la profilaxis antibiótica es importante, como hemos visto, es 30 minutos antes de la intervención. Dentro de la profilaxis tromboembólica, básicamente importante es el vendaje de miembros inferiores, básicamente, ¿ya? Y el tratamiento analgésico postoperatorio que podríamos administrar en este caso, medicamentos como son el paracetamol, el perdón, medicamentos analgésicos postoperatorios, podríamos manejar desde AINES, ¿sí? Desde AINES, ¿sí? Que pues nos permita manejar el dolor posparto. El dolor postoperatorio básicamente por la incisión y a la vez la contracción sostenida del útero. ¿Ya? Entonces, la técnica que usamos en sí no es Pelosi, la que usamos es la de KER, K-E-R, así se llama, KER. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. En el postoperatorio,
en este caso, lo que buscamos es que la paciente pues logre una buena contracción uterina, una buena involución uterina, ¿sí? El sondaje vesical que les decía, lo recomendable es hacer la sonda evacuatoria antes que dejar una sonda fija, ya que esta predispone a bacteriuria, ¿no? Mucho cuidado con eso. Inicia la movilización lo más pronto posible. Eso es importante en una cesárea, que cuando una paciente sale de alta, lo más pronto posible debe ser deambulando. El inicio rápido en cuanto a dieta, en este caso también es indicado, ¿sí? Y ¿qué dice acá? Ya está en el respiratorio quirúrgico mantener el apósito. Bueno, sí, eso es importante. Cuando dejamos el apósito postoperatorio, las 24 horas debemos retirarlo. Esto porque por el alto riesgo de, en este caso, de ampollas a nivel dérmico, ¿ya? Que pues al retirar genera muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y por eso se recomienda las 24 horas de dolor del apósito, como en qué condiciones está, podemos retirarlo, ¿ya? Siguiente. Muy bien. Entonces, dentro de cesárea, lo primero que tienen que saber es indicaciones relativas y absolutas, que le he mandado ahorita al grupo para que Soraya les comparta. Pregunta examen. Uno. Dos. ¿Cuál es el tipo de incisión que aplicamos en cesárea? Es la incisión de tipo Fanestein. ¿Cuál es el tipo de cirugía en cesárea que se utiliza? Utilizamos en este caso la técnica de KER. ¿Ya? KER, KIR, ¿sí? Tenemos otras conocidas que están Pelosi y demás. Mucho cuidado con eso. Y el antibiótico profilaxis, si una paciente menor de 80 kilos, puede usarse fosfolina 1 gramo cada 8. Si pesa más de 80 kilos, 2 gramos cada 8. Muy bien. Es lo más importante para lo que es el manejo y consideración de cesárea. La exposición es un poco larga, es cierto, pero está muy bien detallado. Muy bien, doctora, felicidades. Por tiempos y por motivos, denme unos 2 minutitos, ya, mientras van proyectando la segunda diapositiva. Muy bien, apaguemos esta grabación primero, que quede como la primera grabación de las clases. Aunque están con 2 temas, no hay problema, podemos seguir ya como 2 temas. Proyecte por favor el siguiente tema. Doctor, buenas tardes. Muy bien. Miren, a ver, este, está preguntando, hay una pregunta del tema. Me pregunta Miguel. ¿Qué tan frecuente es la tonía uterina en la cesárea? Alumbramiento. ¿Y cómo sucede? ¿El tiempo del puerperio sigue siendo el mismo en la cesárea? Buena pregunta. Sí, el tiempo es el mismo. El detalle es el siguiente. ¿Cuándo ocurre y por qué riesgos de atonía uterina? Sería más asociado a los antecedentes. Si es que la paciente primero existe un feto grande, existe en este caso un polidramios, embarazos múltiples, y por esta razón es que generalmente, si ustedes se ponen a pensar, es porque, Mila, tu micro está prendido. Esta es la razón, el por qué, en los partos distóxicos o cesáreas, pues el riesgo en este caso, de la atonía uterina es mayor, ¿ya? Es mayor. Entonces,
Detallar en un porcentaje en caso, pues no se ha hecho, pero sí sabemos que el riesgo es mayor, ¿sí? El riesgo es mayor a una toniuterina. Y esto por las mismas indicaciones, como vemos en el cuadrito que les mandé, dentro de lo que es las indicaciones relativas o las indicaciones absolutas para una cesárea, están estas que predisponen a toniuterina. ¿Ya? Y la toniuterina, a diferencia de una hipotoniuterina, es aquel útero que no contrae. O sea, extraes al bebé, se extrae la placenta, que es un alumbramiento, en este vale decir, es un alumbramiento activo en el cual se hace una extracción manual de placenta, ¿ya? Entonces, está con el fin de que el útero contraiga inmediatamente. Pero por el hecho de que la extracción del feto y placenta es abrupta, no tienen periodos o tiempo, pues que no le dan tiempo al útero a contraer inmediatamente y te predispone a cuadros de atoniuterina. Y no hipotonía. Hipotonía es que un útero que contrae, relaja por momentos o está semiflácido. Pero una atonía es cuando realmente no contrae el útero. Ya, muy bien. Listo. Entonces empezamos con la doctora Nila León con el tema de apendicitis aguda. Puede empezar otra. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con las exposiciones, ahora mi persona va a exponer lo que es apendicitis aguda, ¿no? Bueno, la apendicitis aguda se ha visto que es un problema quirúrgico, es uno de los problemas quirúrgicos más comunes durante el embarazo, ¿no? Eh, según la bibliografía que yo encontré, se ha visto que el diagnóstico de la apendicitis aguda durante el embarazo se ha visto como un proceso desafiante para el médico. Esto se da por quizá la prevalencia de la sintomatología en el embarazo y también en lo que es la apendicitis aguda, por ejemplo, molestias abdominales, gastrointestinales y así también por los cambios anatómicos, ¿no? Durante el embarazo, por el agrandamiento del útero y la leucocitosis fisiológica que se da durante este. También se ha visto que la ruptura apendicular ocurre con mayor frecuencia en las mujeres embarazadas y especialmente en el tercer trimestre, ¿no? Bueno, dentro de la epidemiología tenemos que la apendicitis aguda se sospecha en una persona, en una mujer no embarazada y en varones aproximadamente en 1 de 600. En cambio, en mujeres embarazadas en 1 en 1000, ¿no? Y estas se confirman en mujeres no embarazadas y varones 1 en 800 y en mujeres embarazadas 1 en 1500. La incidencia de la apendicitis es ligeramente mayor en el segundo trimestre que en el primero y el tercer, ¿no? O en el posparto. Ahora, dentro de la bibliografía encontré estudios. Por ejemplo, uno de estos nos dice que se hizo un estudio de 350,000 embarazadas y se informó que la tasa de apendicitis aguda fue en un 35% más baja durante el periodo anterior al parto, ¿no? Que fuera del embarazo. Ahora también se vio que para las mujeres de 15 a 34 años no hubo un mayor riesgo de apendicitis posparto en comparación con el tiempo fuera del embarazo. Y así también se vio que aproximadamente el 84% de personas tuvieron riesgo de apendicitis postparto y ellas fueron mujeres mayores de 35 años. Primero les quiero comentar un poco sobre el apéndice normal, recordarles porque ya lo conocemos. Entonces, el apéndice normal es un residuo subdesarrollado del ciego. Este mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros en el adulto. Este se continúa con el ciego y presenta lo que son las válvulas de Ferlach, ¿no? A nivel del orificio de salida hacia el ciego. Ahora, se ha visto que en ancianos puede presentar fibrosis y se ha visto que el tejido linfoide aumenta al máximo en edades de 12 a 20 años. Se origina este apéndice en la cara posteromedial en la confluencia de las tres tenias a nivel del ciego, ¿no? También encontramos lo que es el mesoapéndice, que es un repliegue peritoneal que contiene a la arteria apendicular. La irrigación del apéndice se da por la arteria apendicular, la arteria ileocólica y la mesentérica superior. El drenaje venoso de vamos a ver que todo esto va a desembocar en lo que es la vena porta
y su drenaje linfático se va a dar por las cadenas ganglionares y gleocólicas, ¿no? Como les puse una imagen inferior derecha. Se ha visto que hay varias presentaciones y estas generalmente se dan por la posición del apéndice. Tenemos a nivel de la pelvis menor, a nivel retrocecal, que esta es la más común, que está aproximadamente en un 65%. También tenemos lo que es la preiliar y la retroiliar. Y también tenemos presentaciones a nivel anterior como posterior, ¿no? A nivel anterior tenemos la ilial, preilial y la pélvica, y a nivel posterior lo que es la subcecal, retrocecal y retrocólica, ¿no? Bueno, ahora la apendicitis aguda, la definición de esta es la inflamación aguda del apéndice cecal. Podemos observarla en la imagen, acá tenemos el apéndice cecal, acá está mucho más grande, ¿no? Antes de que la llamen como tal apendicitis aguda, esta era considerada una enfermedad propia del ciego, se le decía, ¿no? Y se le denominaba como tiflitis o peritiflitis. Esta apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de cirugía en la emergencia, ¿no? Generalmente se da en mayor prevalencia en lo que es en varones y en la edad media, ¿no? Dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es una presentación clásica y una no clásica. Dentro de la presentación clásica, el síntoma principal va a ser el dolor abdominal. Este es el primer síntoma. Este dolor inicialmente es periumbilical y luego migra a lo que es el cuadrante inferior derecho a medida que progresa el proceso inflamatorio a nivel del apéndice. También se ha encontrado la presencia de anorexia, náuseas y vómitos y la fiebre, ¿no? Que llega inclusive hasta 38.3, nos menciona la bibliografía, y la leucocitosis. Cuando tenemos una presentación no clásica, por ejemplo, como es en el caso de las mujeres embarazadas, generalmente ellas tienen una presentación no clásica, vamos a ver lo que es un ardor de estómago, irregularidades intestinales, flatulencia, malestar general, inclusive lo que es la frecuencia urinaria, disuria o síntomas rectales, ¿no? Como tenesmo y diarrea. Y también nos menciona que si el apéndice es retrocecal, los pacientes a menudo se quejan de un dolor sordo, ¿no? Un dolor sordo. Ahora, durante el embarazo, los síntomas que vamos a tener van a ser principalmente lo que es el dolor abdominal, se ha encontrado aproximadamente en un 96%. Se ha visto que a nivel del cuadrante inferior derecho es más prevalente en un 75% y en un 20% en el cuadrante superior derecho. Ahora, también se han encontrado síntomas como náuseas, vómitos, anorexia y disuria en las pacientes embarazadas. Y bueno, nos comentan señales que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros reconocer una apendicitis aguda durante el embarazo, ¿no? Vamos a ver que va a haber sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, aproximadamente en un 85% de las pacientes. Vamos a tener la sensibilidad de rebote, sensibilidad rectal, sensibilidad en el cuadrante superior derecho se ha visto con un menor porcentaje, y lo que es la fiebre, ¿no? Se da aproximadamente en un 20%. Bueno, también se ha visto lo que es la hematuria microscópica y la piuria, que estas pueden ocurrir cuando el apéndice está inflamado y este se encuentra cerca de lo que es la vejiga o el uréter, ¿no? Pero estos hallazgos se han encontrado aproximadamente en menos del 20% de las pacientes. También se ha visto lo que son elevaciones leves de la bilirrubina sérica, y esto se ha dicho que puede ser un marcador de perforación apendicular, ¿no? Así también se ve lo que es la elevación de la proteína C reactiva, pero no es un signo específico, ya que muchos procesos inflamatorios a nivel de todo el cuerpo pueden elevar, ¿no?, la proteína C reactiva. Dentro de la etiopatogenia vamos a tener que principalmente lo que se da es la obstrucción luminal, ¿no?, del apéndice.
Esta obstrucción luminal se va a dar por distintos factores. Por ejemplo, tenemos los luminales, que pueden ser presencia de fecalitos, un cuerpo extraño, la presencia de parásitos o inclusive vario, ¿no? Vario por un antecedente de haberse realizado, no sé, un proceso con contraste, una tomografía. Ahora también tenemos lo que son factores parietales, como es la hiperplasia de folículos linfoides o algún tumor a nivel de apéndice. O los factores extraparietales, que son un tumor cerca al apéndice o la metástasis que haya llegado a este nivel, ¿no? Y dentro de los microorganismos, dentro de esta patología, tenemos lo que son los aerobios y facultativos, los bacilos gram negativos, como por ejemplo lo que es la E. coli, la Pseudomonas aeruginosa y algunas especies de Klebsiella. Y dentro de los cocos gram positivos tenemos lo que es el Staphylococcus aeruginosus, otras especies de Streptococcus y las especies de Enterococcus también están presentes. Ahora, dentro de los microorganismos anaerobios, como bacilos gram negativos, tenemos lo que es el Bacteroides fragilis, otras especies también de bacteroides se han encontrado, y especies de Fusobacterium, y dentro de los cocos gram positivos en los anaerobios tenemos lo que es especies de Peptoenterococcus o especies de Clostridium, ¿no? Bueno, la fisiología de lo que es la apendicitis aguda se va a dar principalmente por, primero, los factores que van a intervenir acá, ¿no? Pueden haber factores que van a producir lo que es una hipertensión endoluminal o la falta de elasticidad de las paredes del apéndice o inclusive la exaltación de la virulencia de los gérmenes habituales. Estos factores lo que van a hacer es que van a obstruir la luz del apéndice. Esta obstrucción luminal va a hacer que haya una acumulación de mucus dentro del apéndice y va a haber un bloqueo del drenaje linfático. Y así también va a haber un bloqueo del drenaje venoso y por consiguiente va a producirse lo que es una trombosis venosa. Esta trombosis venosa va a producir lo que son infartos elipsoidales y estos infartos elipsoidales van a desencadenar en lo que es una perforación o perforaciones de las zonas infartadas a nivel del apéndice, ¿no? Y bueno, este cuadrito yo les quise presentar porque me pareció bastante interesante. Por ejemplo, mira, vamos a ver que este va a ser un apéndice normal. Vamos a tener la obstrucción, ya sea por cualquiera de los factores que ya les mencioné. Y se dice que aproximadamente a las 12 horas, esta obstrucción va a producir inflamación y acumulación de lo que es moco y bacterias. Aproximadamente a las 12 a 24 horas, esta inflamación va a desencadenarse a una infección por la acumulación de las bacterias y del moco. Y aproximadamente a las 24 a 36 horas, esta infección e inflamación va a producir una perforación, ¿no? Dentro de la clasificación, esta se clasifica, tenemos lo que es una apendicitis aguda no complicada, que dentro de esta está la apendicitis congestivo catarral, que les estoy, acá está. Acá está, es la apendicitis congestivo catarral, es una apendicitis no complicada, es la que tiene mejor pronóstico, se podría decir. Y tenemos las apendicitis agudas complicadas, como por ejemplo, acá tenemos una apendicitis aguda supurativa, acá tenemos una apendicitis aguda gangrenosa, y acá tenemos lo que es una apendicitis aguda ya perforada, ¿no? Dentro del diagnóstico, lo principal es el examen clínico, ¿no? Dentro de este vamos a tener lo que, por ejemplo, los síntomas, tenemos que tener en cuenta de los pacientes, el dolor abdominal. Este dolor abdominal, principalmente, disculpen.
Dentro del diagnóstico vamos a tener los síntomas, como por ejemplo el dolor abdominal, y dentro de este dolor abdominal nosotros lo vamos a ver por lo que es el signo de McBurney. Este signo de McBurney, como nosotros ya conocemos, se va a dar, acá les mostré una imagen, se va a dar entre el ombligo y lo que es la espina ilíaca anterosuperior, que va a estar aproximadamente a este nivel. Hacemos una línea y vamos a buscar lo que son la unión, un tercio externo con los 2 tercios internos, aproximadamente este nivel, y hacemos una compresión, y si hay dolor, el signo de McBurney en este caso va a ser positivo. Ahora, también vamos a buscar en los pacientes lo que son náuseas y vómitos, anorexia, alteración del tránsito intestinal, que este puede ser variable. Dentro de los signos, les voy a mostrar de una vez, ¿ya? Bueno, dentro de los signos clínicos de apendicitis, nosotros vamos a tener lo que es el signo de Lumber, que este signo va a ser el dolor en el momento de la descompresión a nivel de la fosa ilíaca derecha. También tenemos lo que es el signo de Dunphy. Este signo va a hacer que exista un dolor en la fosa ilíaca derecha al hacer toser al paciente, ¿no? Tenemos el signo del psoas, que cuando nosotros a nuestra paciente le hacemos elevar la extremidad inferior derecha y la ponemos en contrarresistencia, vamos a decir que es positivo cuando va a aparecer o va a aumentar el dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿no? Y nos comentan que cuando este signo de psoas es positivo, nos puede indicar inclusive que es una apendicitis aguda retrocecal, ¿no? Así también tenemos lo que es el signo de Rossi. Este signo va a ser cuando va a haber dolor en la fosa ilíaca derecha al momento de comprimir la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y el signo del obturador vamos a realizar cuando teniendo a nuestra paciente en decúbito supino, tiene que flexionar el muslo derecho y colocamos la pierna y la rodilla en ángulo recto, y en este momento lo que hacemos es, vamos a hacer una rotación interna de la extremidad inferior, y se dice que, se ve que en este signo vamos a encontrar lo que es dolor a nivel de hipogastrio, cuando tenemos lo que es una apéndice inflamada de localización pélvica, ¿no? Y el signo de Musi, que este va a ser un dolor a la descompresión a nivel de cualquier cuadrante del abdomen, ¿no? Ahora, la apendicitis aguda en sí va a ser tiene un diagnóstico histológico al momento después de realizar la apendicectomía, ¿no? Pero el diagnóstico clínico debe sospecharse fuertemente. Perdón. El diagnóstico clínico nosotros debemos sospecharlo fuertemente en mujeres embarazadas cuando tengamos hallazgos clínicos como el principal síntoma, que es el dolor abdominal, que este va a migrar al cuadrante inferior derecho. Vamos a ver que va a haber un dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho. La paciente va a tener náuseas, vómitos, presencia de fiebre y leucocitosis con desviación a la izquierda. Ahora, cuando tenemos una paciente, ya realizamos un diagnóstico clínico y no está claro, podemos realizar lo que es un ultrasonido, ¿no? Una ecografía. El diagnóstico de apendicitis aguda va a estar respaldado por la ultrasonografía, y esto se va a dar cuando nosotros vamos a identificar lo que es una estructura tubular ciega no comprimible en el cuadrante inferior derecho, con un diámetro máximo mayor de 6 milímetros, ¿no? Por ejemplo, yo les muestro una imagen. Acá tenemos una imagen. Esta imagen es una ecografía del cuadrante inferior derecho en una mujer que tiene apendicitis aguda con 6 semanas de embarazo. Tiene 6 semanas de embarazo, y lo que podemos observar nosotros es un apéndice de paredes marcadas, de paredes gruesas, marcadamente gruesas, como podemos ver, y mide 16 milímetros, ¿no?
Bueno, solo les quería poner este cuadrito, que son los criterios de la escala de Alvarado para diagnosticar. Dentro de los criterios, en esta escala de Alvarado tenemos el score de Alvarado, que es dolor en el cuadrante inferior derecho, que tiene un valor de 2 puntos, el signo de Plumber positivo, que es en el momento de la descompresión, migración del dolor, náuseas o vómitos, presencia de anorexia, si hay una temperatura oral o superior a 37.2 grados, si tenemos un recuento de leucocitos mayor de 10.000 o una neutrofilia mayor del 70%. Eh, Nosotros realizamos el examen a nuestro paciente, a nuestra paciente, y vamos viendo si tiene cualquiera de estos síntomas y le vamos poniendo el puntaje que tiene, ¿no? Entonces vamos a tener un máximo de 10 puntos. Si nosotros tenemos de 0 a 4 puntos, va a ser negativo para apendicitis. Si tenemos un puntaje de 5 a 6, podemos decir que es una posible apendicitis, y si es de 7 a 8, una probable apendicitis, pero si tenemos de 9 a 10, entonces podríamos confirmar que nuestra paciente tiene una apendicitis aguda, ¿no? Esto es un diagnóstico clínico, se podría decir. Para el tratamiento y lo que es la apendicitis aguda, se ha visto que, perdón, dentro del tratamiento convencional de la apendicitis aguda durante el embarazo es la apendicectomía, ¿no? Que esto va a curar la enfermedad como tal. También tenemos que tener lo que es el tratamiento antibiótico perioperatorio, que este debe proporcionar una cobertura para lo que es gram negativos y gram positivos, como podemos usar lo que son las cefalosporinas de segunda generación, y también tenemos que tener en cuenta lo que son los anaerobios, ¿no? Y usar lo que es clindamicina o metronidazol. Se ha visto que no es recomendable solo darle terapia antibiótica a la paciente, ¿no? Ya que solo terapia antibiótica, ya que esto ha estado asociado a lo que es fracaso a corto o largo plazo. Cuando tenemos ya un enfoque quirúrgico, entonces tenemos que hacer la elección del abordaje, ¿no? Ya tenemos un diagnóstico, entonces es dado ya como apendicitis aguda en nuestra paciente, entonces tenemos que considerar si le podemos hacer una apendicectomía o le podemos, apendicectomía abierta, o le podemos hacer lo que es una laparoscópica. Se ha visto que no se han encontrado estudios que digan que una técnica es mejor que la otra, y se ha visto que la elección de la técnica principalmente se basa en lo que es el estado clínico de la paciente, cómo esté nuestra paciente. También se ha visto la preferencia de la paciente, la edad gestacional que ésta tenga, y también mencionan bastante lo que es el nivel de experiencia del cirujano, ¿no? Ya que la cirugía se va a realizar a una paciente embarazada. Y bueno, yo también quería comentarles estos puntos que encontré, en los cuales nos menciona que el abordaje laparoscópico se ha visto que está asociado con tasas de complicaciones más bajas y estancias hospitalarias más cortas, ¿no? En comparación con los procedimientos abiertos. Así también se ha visto que en el caso del abordaje abierto, eh, las pacientes que realizaron un abordaje abierto tuvieron un riesgo reducido de pérdida fetal y una mayor edad gestacional en el momento del parto, ¿no? A término, en comparación con las pacientes que se sometieron a cirugía laparoscópica. Ahora, se ha visto también resultados similares para los dos abordajes, lo que es posoperación, peso al nacer del niño, la incidencia del parto prematuro y las tasas de parto por cesárea. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, no he ido muy enfocado en este caso al tema por dos razones. Primero, recordemos que la apendicitis como tal y diagnosticar esta patología en una mujer es muy difícil. Muy difícil porque
Recordemos que en área pélvica hablamos de un varón y solo en la fosa ilíaca derecha lo más probable es que sea una apendicitis. Más en una mujer, pues tenemos las trompas, ovarios, incluso hasta nos puede simular claramente cuadros como es una colecistitis. Sí, doctores, podría ser posible. Sin embargo, lo que tienen que saber es que para hablar de una apendicitis aguda, tenemos que hablar de la fisiología, qué es lo que pasa durante el embarazo. Ponga la siguiente diapositiva, doctor. La siguiente. Ya, ahí está bien. La anterior. Es cierto que uno de los tipos de cuadros apendiculares más frecuentes es el retrocecal. Ya, perfecto. Pero recordemos que el apéndice, que normalmente estaría localizado, como bien hemos puesto, en una línea imaginaria entre el ombligo y ombligo y espina ilíaca anterior, estaríamos encontrando, en este caso, la parte inicial de lo que es el colon ascendente, parte del ciego, ¿no es cierto? En la unión del ciego, que estaría en este caso el terreno del intestino delgado, en este caso el final del ilio y unión con, en este caso, la porción ascendente del intestino grueso. Recordemos que el embarazo va iniciando o va aumentando a tamaño, ¿vale? A medida que crece el producto, va desplazando los intestinos en sentido cefálico, o sea, va hacia arriba y hacia atrás. Por esta razón, el dolor aparte, es típico. El dolor no tiene una ubicación típica. Sin embargo, pues, tenemos en este caso que tener idea que durante el embarazo, a mayor edad gestacional, los signos de McBurney, signo de Bloom, psoas y demás, pues no son típicos. Sí existen dos signos importantes durante el embarazo que los voy a mencionar, pero tengo que decirles de que una vez que el útero aumenta de tamaño, el intestino se desplaza hacia atrás y arriba. ¿Sí? Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Ha quedado claro la fisiopatología, cómo es que la obstrucción de un lito o un proceso inflamatorio que ocluye la luz, en este caso del apéndice secal, genera un proceso inflamatorio y proliferación bacteriana como resultado el cuadro inflamatorio, que con todo ese exudado o la cantidad de líquido o secreción que está dentro de la luz del apéndice, inflama, perfora e infecta. Siguiente. Aquí. Anterior, por favor. A medida que el útero va aumentando de tamaño, pues este punto de referencia va cambiando, ¿ya? Y para ello nosotros tenemos que considerar dos signos importantes. Los signos anatómicos en cirugía para descarte de apendicitis están, en este caso, los signos de Irving, ¿sí? El signo de Irving, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, la segunda maniobra que tiene por objetivo, en este caso, identificar la irritación peritoneal de desplazamiento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Les decía entonces que tenemos uno de los signos que es el signo de Irving, ¿sí? ¿Sí? Y también en este caso está el punto Palmer. El punto de Palmer, que es una zona para ingreso y cirugía, en este caso de sospecha de apendicitis. Y esto nos va a ayudar en este caso a poder, nos podría ayudar en este caso, a poder descartar o tener sospechas de un cuadro apendicular. ¿Sí?
Y otro de los signos importantes es el signo de Bryan. El signo de Irving y Bryan, en pocas palabras, lo que nos dice, a ver, espera un momento. Doctor, no le escuchamos. El signo de Irving y de Bryan, ya, lo que hacen, en pocas palabras, que es no presionar directamente en el punto de Barney. Lo que te dicen es pon a tu paciente en decúbito lateral, en este caso derecho, y va a existir dolor al nivel del lado derecho por desplazamiento uterino lateral derecho. Y el otro signo, en este caso, es poner a la paciente en lado contralateral, o sea, que se eche en decúbito, y por desplazamiento al lado contralateral y movilización e irritación peritoneal también va a generar este dolor. O sea, nada que ver con lo que es el signo de McBarney, ¿ya? Por si acaso. La cirugía que hay que tener en cuenta es que mientras más grande es el feto, mayor es la gestacional sobre las 20 semanas, el tratamiento, en este caso, el abordaje es distinto, que entramos por vía laparoscópica por el punto de Palmer, que está ubicado, en este caso, hacia el hipocondrio izquierdo, donde tendríamos que entrar y desplazar en parte del útero para poder visualizar el apéndice hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que mientras más pequeño el embarazo, mayor riesgo de pérdida, mayor en este caso de, abortos, ¿ya? O sea, doctor, si tiene menos de 20 semanas y voy a operar un apéndice, pues hay alto riesgo de aborto, sí que se pierde el embarazo. Doctor, y si tiene más de 20 semanas, bueno, lo positivo ahí es de que hay menos riesgo de aborto, de pérdida del embarazo. Eso no lo debemos olvidar. Siguiente. Dentro de lo que es el diagnóstico clínico laboratorial, eso no cambia, es igual. Dentro de los gérmenes más frecuentes, en este caso, están los gram negativos L. coli y en este caso, en los bacillus gram negativos L. coli, en lo que es facultativos y en anaerobios está el Bacteroides fragilis. Sí, no se olviden, eso sí es pregunta de examen. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, bien lo mencionó que era básicamente la obstrucción luminal, que da como consecuencia la congestión en el espacio apendicular y por ende el proceso inflamatorio, ¿sí? Y este contenido, ese exudado inicial infectado, pues al estallar o perforarse el apéndice, se vierte al espacio peritoneal y genera, en este caso, el proceso inflamatorio infeccioso. Siguiente. Siguiente, muy bien. Ahí podemos ver, ¿no? Las fases. Y en este caso ya es un apurado, ¿no? Siguiente. Están hechos en cirugía, ¿no? Ustedes dicen, lo que a mí me importa es que sepan que no vamos a encontrar el punto, en este caso, el punto típico, el punto de McBarney, ¿no? Que está sinfosílica derecha, dependiendo de la estacional. Si en este caso me pone la doctora, me dice, doctor, es una gestación de 8 semanas inicial. Perfecto, sí, no desplaza el útero ni crece, pero hay un punto en contra, que el riesgo de pérdida de la gestación es altísimo, 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 por operar. Entramos a operar, movilizamos la cirugía laparoscópica abierta. El riesgo de irritar cavidad uterina es altísimo y por ende el mayor riesgo de aborto. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dentro de los signos apendiculares, dentro de los signos apendiculares, dependiendo de la edad gestacional, pues todos estos a partir de las 12 semanas para adelante no hay. Son muy, muy distintos. Y para eso vamos a usar los puntos de Bryan, ¿sí? ¿Sí? Los puntos de Bryan, el punto de Irving, ¿sí? Y los puntos de Palmer, ¿no? El punto de Palmer, que es lo que también quiero que lean. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Bueno, el dolor, la clínica es típica, ¿no? La clínica me refiero a la anorexia, el dolor, fiebre y sobre todo la anorexia, ¿no? Paciente que tiene apendicitis hay anorexia, que hay paciente que sospecha es apendicitis y come, eso no es apendicitis. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dentro del tratamiento, en este caso es básicamente es el quirúrgico, porque ya tenemos un proceso inflamatorio que es progresivo y que va con una complicación que es la perforación intestinal. Y cuando se vierte el contenido intestinal a nivel peritoneal, ahí está el problema serio, ¿no? Que en este caso el serio problema es la infección a nivel peritoneal
que puede llevar fácilmente hasta una sepsis a la paciente. Y lo que quiero que tengan claro acá, ya, es que el manejo es, en este caso, básicamente laparoscópico, si es que tenemos una gestación mayor a 20 semanas. Tal igual que en el tratamiento de la colecistectomía, la colecistitis, ¿no? Es que una colecistitis complicada, vale decir, liquiásica, pues donde vemos la necesidad de hacer tratamiento quirúrgico, es que si tiene más de 20 semanas, la chance de que se pierda el feto o se produzca un aborto es menor. Cuanto tenga menos de 20 semanas, el riesgo de un aborto es altísimo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Dentro del punto de abordaje, el punto de Palmer está localizado hacia el hipocondrio, en este caso, del lado izquierdo. Ya es que es lo más importante. ¿Sí? Recuerden que si el embarazo es menor o pequeño, 8 o 10 semanas, el punto va a ser el mismo, ¿no? Punto de McFarlane. Sí, que está localizado entre ombligo y fosa y espina iliaca anterior, punto central. Sí, o punto de dos tercios más pegados hacia espina iliaca anterior. Muy bien, siguiente. Básicamente, lo que ustedes tienen que saber, como vuelvo a repetir, es las edades gestacionales a las que debes operar un apéndice y a las edades gestacionales que tú tengas que tener en cuenta que ese embarazo termine antes. Doctor, y si opera una paciente, se me ocurre de 30 a 32 semanas, ¿el abordaje va a ser laparoscópico? No, es abierto. Pero ya también con el riesgo de que produzcas un parto pretérmino. ¿Me entienden? O sea, el fin de la intervención quirúrgica es ese, que irritas útero y como tal puedes provocar un trabajo parto pretérmino o en su defecto un aborto. Un aborto, así es. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. En el caso de la exposición anterior, ¿será necesario, doctor? ¿Se puede, doctor? Sí, Miguel, dime. Ese doctor. Doctor, mencionó que se hacía una antibiótico terapia de profilaxis. ¿Hasta cuántos días debía durar, doctor, esa antibiótico, los antibióticos de profilaxis? Y si siempre se aplica, doctor. Dosis única. Dosis única y en este caso siempre sí, porque los estudios o metaanálisis han demostrado que te disminuye tremendamente los riesgos, uno, de infección de herida operatoria y dos, en este caso, menor complicación fetal, si es que tienes en este caso el riesgo de, ¿cómo te puedo decir? Si es que tuvieras el riesgo de una infección no detectada, ¿sí? Feto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si obviamente tienes RPM, un RPM precoz, y tú das tu antibiótico terapia, pues te cuidas, ¿no? Las infecciones es por eso, y eso ya está demostrado. Dosis única, no es que doy antibiótico profilaxis el día de hoy antes de operarla y de ahí le dejo reglado cada 8 horas, no, es dosis única. Por eso se llama antibiótico profilaxis. ¿Cuándo voy a dejar más dosis? Si es que mi paciente cursa con una infección urinaria, o si es que en el hallazgo intraoperatorio encuentro líquido con mal olor, es que en el intraoperatorio el tiempo quirúrgico, estimado promedio de 30 a 40 minutos, se me prolongó a 2 horas, sí tengo que dejar antibiótico reglado. Así es dosis única, no es que se le deja por varios días. Y Yo- de preferencia cefalosporinas de primera generación. Sí, Gracias, doctor. muy bien. Preguntas. Doctor, pregunto yo, si tengo una paciente con un cuadro apendicular de 35 o 6 semanas, ¿qué hago, doctito? A las 35 o 36 semanas la voy a operar cirugía. ¿Dejo que lo operen así nada más? No, doctora. Lo primero que va a hacer es, si está con un proceso inflamatorio que sabes que la va a operar, inicia maduración pulmonar, porque sabes que hay altísimo riesgo de que ese parto es pretérmino. ¿Sí? No se olviden. Repito, embarazos de menos de 20 semanas, alto riesgo de amenaza de aborto o aborto. Más de 20 semanas, menor riesgo de pero cambia todo cuando llegas a las 30, 35 semanas y demás, ya también puedes desencadenar en partos pretérmino. ¿Ya? Muy bien.
una sugerencia es que hagan menor cantidad de información, menos diapositivas, resuman más. Traten de resumir un poco más. Es un poco que cansa. ¿Ya? Entonces, cuando me refiero a cansa, es que cuando ya lo lees, eh, te pierdes, ¿no? Dices, a ver, empezamos por aquí, pero ya hemos hecho hemos tratado de dar toda la información asociada al embarazo, pero ya hablamos en parte ya de lo que corresponde netamente a cirugía, entonces te confunde un poco, en el sentido de que no te da punto o camino para poder aclarar los puntos, ¿no? Si me dejo entender. Eh, Menos diapositivas, ¿ya? Sí, muy bien. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces terminamos la clase por el día de hoy. Entonces, que tengan buena tarde.